This is an Audio Dice Network podcast. Hoy es 15 de julio del 2022 y yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host de esta escuela del podcast, Diego Murcia. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren escuchándonos por esta radio por la cual nos ha invitado a participar Félix, o viéndonos a través del video que publicamos en diferentes redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook como en YouTube. Y también estamos en la versión en audio que se produce de este podcast en PodNation y en diferentes plataformas, que es donde nosotros colocamos este audio. ¿Cómo estás, Félix? Bueno, usted nos puede conseguir en cualquiera de las plataformas donde usted escucha su podcast favorito. Pero para vernos en vivo todos los viernes a la 1 hora centro, 2 hora este y 12 al mediodía, hora montaña, donde se encuentra Diego Murcia en El Paso, Texas. Diego, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema de hoy es una cosa que pudiera ser una bobada ante cualquier persona, pero esto surge a partir de una conversación que tuvimos tú y yo durante esta semana, que es cómo hacer más interesante el podcast para poder llamar la atención de tu audiencia. La situación es que el mercado está tan saturado, o al menos hasta hace poco, según las últimas cifras, que todo el mundo estaba haciendo su propio podcast y es muy difícil poder salir de entre el montón. Entonces, me gustaría que platicáramos acerca de cómo podemos hacer, si estás en medio de este emprendimiento, para poder destacar con tu producto, con tu contenido y poder ofrecer algo distinto a tus audiencias. Ahora sí, Félix, ¿qué me ibas a decir? Sí, lo que te iba a decir, Diego, que de los casi, ¿cuántos millones de podcasts hay? Esos 2.5 millones, si no me equivoco. Más o menos, por ahí va la cosa. De esos 2.5 millones de podcasts, muchos se crearon durante la pandemia. Y les cuento que hay estadísticas nuevas que nos están diciendo que solamente activo hay menos de 400,000 podcasts. Y cuando decimos activo es que hayan publicado un episodio dentro de los últimos 90 días. Ahora, eso no quiere decir que no estamos compitiendo con podcasts que son seriales. En series son seriales. En series, pero son por temporadas, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, si hay un podcast que es una temporada y solo hicieron un podcast muy bueno, donde hicieron 7, 8, 10 episodios por la primera temporada, esos siguen, técnicamente no están activos, pero sí siguen, las personas tienen la disponibilidad de escucharlos cuando quiera. Pero por lo general, podcast así como este de Escuela del Podcast, solamente hay menos de 400,000. Y va en disminución esos números. Eso lo que quiere decir que muchos de los podcasters que intentaron por primera vez no han seguido. Y eso es lo que nosotros conocemos como un pod fade. Sí, así como lo escuchan. Eso es el famoso pod fade. Y a eso nosotros les damos eso mismo. Es una cosa muy interesante lo que estás diciendo, porque esos números empezaron a bajar precisamente en este año. No sé si es porque la mayoría de gente ya está empezando a volver a sus actividades regulares ahora que se supone que ya se ha calmado esto de la pandemia, o quién sabe, no sé, pero algo está sucediendo y posiblemente la gente se está dando cuenta de que, como siempre lo has dicho, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquiera debería hacer un podcast. Y con eso dicho, Diego, lo bueno de esto es que según esas mismas estadísticas, el escucha está en aumento. O sea, menos creadores, más escucha. Piénselo, lo que estamos hablando aquí. Es un buen momento, si usted tiene un podcast ya establecido, llevarlo a otro nivel. Pero vamos a entrar al tema de hoy, Diego. Nosotros siempre nos desviamos con otras cosas y le enseñamos a la gente de cosas interesantes, ¿no? Que uno debe de saber. Pero la realidad es que hay tanto que uno debe de saber que por dónde uno comienza. Así que vamos al tema de hoy, Diego. Porque, francamente, Escuela del Podcast, el host es Diego Murcia y yo no me callo. Bueno, lo primero que quiero hacer, Félix, es preguntarte si sigues escuchando el eco, porque yo desde este lado lo escucho.
yo tengo un teléfono prendido escuchándonos en adnradio.tv. Estamos experimentando, ¿no? Estamos no tan solo en las redes sociales como YouTube, LinkedIn, Facebook, en live ahora mismo, pero también estamos en vivo a través de esta radio, adnradio.tv. Miren, no se asusten, estas son cosas que a veces están bajo nuestro control y a veces no lo estamos, porque estamos siempre probando nuevas funcionalidades de lo que tenemos para ver qué es lo que mejor nos conviene para poder presentar el show. Lo que Félix tiene es un efecto que permite a algunas personas que producen comerciales o jingles o lo que sea, pues poder dar ese efecto que pareciera que te están hablando desde una tarima de un teatro, de una concha acústica, le llamamos nosotros, para poder generar esa voz como si te hablara Dios. En este caso, pues el Señor Jesucristo aquí, superestrella. Eso se llama reverb, ¿no? Así que a lo mejor le acabo de bajar un poco de reverb, a ver si se escucha mejor. Pero recuerden, esto es un experimento. Esto es lo que estamos haciendo aquí en Escuela de Podcast. Estamos tratando todo el equipo nuevo. Créame que todavía no hemos, mire, llevamos tanto tiempo y no hemos entrado al tema, pero me gustaría hablarle del equipo nuevo que tenemos, que estamos experimentando, pero vamos a dejar eso para otro programa. Vamos al tema, Diego. ¿Tú sabes qué es YouPorn? No, cuéntame. ¿Tú sabes qué es Pornhub? Pornhub. Eso me suena a mí medio raro, como triple X, pero no lo es. No, sí lo es. Pero lo traigo a colación y por favor no nos vayan a cancelar, no se vayan todavía, no vamos a hablar nada acerca de eso, pero estos sitios que les acabo de mencionar son sitios de entretenimiento para adultos. La curiosidad que les traigo acá es que hay un creador de contenidos que está metido en uno de esos dos canales y no me acuerdo en cuál de los dos es, pero él sube videos de clases de matemática avanzada en esos sitios. Y es uno de los sitios que tiene muchísimas vistas. No recuerdo cuál es el nombre, no me he metido nunca a esos sitios para ver nada, así que no podría darles mayores datos, pero si ustedes meten la búsqueda, clases de matemática y alguno de esos dos nombres, seguro que dan con el muchacho. ¿Y por qué les comienzo diciendo esto? Lo que tiene de interesante esto es que el muchacho ha visto un nicho inexplorado y eso llama la atención. Y eso ha generado que la gente que anda paseándose por ahí, después de que haga lo que tiene que hacer, pues se dedique a aprender matemáticas. Eso es una buena táctica de venta del contenido. Y a eso es a lo que nos queremos aproximar nosotros con esto. ¿Qué tipo de situaciones nosotros somos las que adoptamos para poder atacar la distribución de nuestro contenido? Por ejemplo, personalmente, en la Escuela del Podcast, nosotros la tenemos distribuida en los canales que todo el mundo conoce. Pero también de repente, si te das una vuelta por TikTok, ahí también estamos distribuyendo nuestros materiales. Y muchos de esos materiales que te estamos subiendo ahí, en realidad no tienen más de 1 minuto a 5 minutos. Son muy pocos los que tienen 5 minutos de duración. Son videoclips muy pequeñitos y siempre estamos tratando de contestar preguntas muy sencillas. Y ese material se está haciendo a base de lo que nosotros comentamos en este lugar, en este sitio web. Se llama TikTok. Tenemos nada más 6 preguntas contestadas. Pero este material, por ejemplo, 1 minuto cada uno, tiene ya 167 vistas. Es decir, la gente ha consumido ese material, ya lo vio, le ha dado like, ha empezado a gustarle y ha empezado a compartirlo. Y esto que el canal lleva apenas 2 semanas. Para el podcaster que nos esté escuchando, te voy a dar una herramienta antes que se me olvide. Se llama Edit, de editar, edit.new, N-E-W. Esa es una herramienta donde usted puede hacer videos cortos exclusivamente para TikTok, Facebook. Es gratis y te dan hasta 10 minutos. Y de esos 10 minutos puedes crear textos y una cosa increíble. Hay que utilizarla para uno verla. Pruébela, déjenos saber qué opinas sobre eso. Y esa es una buena herramienta. Lo que hacemos aquí en Escuela del Podcast todas las semanas es dándote la manera más fácil y más bella de producir un podcast que llegue al más alcance. Bueno, ahí se los estoy compartiendo por el chat y van a ver en los comentarios de estas redes sociales en las que estamos transmitiendo que va a aparecer edit.new.
Y esa es, como pueden ver, una forma muy curiosa que nosotros hemos encontrado de poder distribuir el material más allá de los canales normales. ¿Y por qué TikTok? Bueno, porque por lo general la gente piensa que es nada más para personas que están bailando todo el tiempo o que están haciendo algún tipo de imitación, o que es como la contraparte de Instagram, en donde ves mujeres muy hermosas haciendo cosas muy cadenciosas. Nosotros no estamos hermosos, nosotros no bailamos, pero estamos aprovechando para que si por ahí hay algún descuidado que quiera saber algo relacionado con podcast, podamos contestar alguna de estas preguntas. ¿Qué otra cosa pueden hacer también para llamar la atención? Miren, les quiero compartir un podcast que recién acabo de empezar a seguir. Es un podcast que está en inglés y se llama The Wild Files. Más o menos sería algo así como los archivos del porqué. Y este señor tiene un podcast que está en video y que también aprovecha la funcionalidad que ahora tiene Spotify, que también puedes subir el video y puedes escuchar el audio y ver el video si te complace. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene de diferente este podcast? Van a verlo justo ahora. Y la lección que se tienen que llevar de esto es que no hay que dejar de experimentar siempre sobre la base de lo que ya se hace para poder tratar de dar un producto diferente a lo que ya se tiene. Y eso te va a generar audiencia cautiva. Eso va a provocar que tengas interés en hacer cosas, en llamar la atención, de aquellas personas que posiblemente ya están hartas de recibir lo mismo. Miren, presten atención sobre todo a ese pececito que está ahí. 1924, Paul Amadeus Dienach had been teaching the German language in Greece. Dying of tuberculosis, he wanted to return home to Switzerland. Before he left, he gave hundreds of pages of handwritten notes to his favorite language student, Georgios Papahatsis. Dienach thought translating his notes would help Papahatsis in his study of the German language. They said goodbye, never saw each other again. Papahatsis began translating the pages. There were whole passages about a coming nuclear war, colonizing Mars, and a global government. Sections about flying vehicles, holographic technology, and contact with alien life. Papahatsis thought it was a science fiction novel. But as more and more of the text was revealed, Papahatsis was shocked at what he discovered. This wasn't a novel at all. This was actually Dienach's personal diary. Lo voy a detener ahí. Lo que quería que vieran era el pez participa en el podcast y de repente da comentarios. Y el host va teniendo una conversación con el pez. Obviamente esto requiere de una producción, una postproducción en donde hay que animar a ese pez. Obviamente no hay peces que hablen, ¿no? Pero es una cosa que está muy curiosa y que fue lo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque pudiera haber sido cualquier otro show sobre los mismos temas y yo no lo hubiera pegado, no hubiera volteado a ver. Ponlo en el chat, el nombre de ese episodio, el link para el episodio. También lo vamos a poner en la descripción dentro de Escuela del Podcast para que ustedes puedan ver lo que Diego está hablando, especialmente si estás aquí en adnradio.tv, donde es audio nada más, o nos estás escuchando a través del podcast, escueladelpodcast.com. Y les cuento que otro podcast que uno puede escuchar si uno es podcaster es Vía Podcast. Ese podcast es de Melvin Rivera Velázquez y su host Araceli Rivera, que sí tienen una relación y es de padre e hija. Son dos profesionales del podcast que no tan solo te hacen un podcast diario, pero te hacen el podcast también en newsletter, o sea, en formato de lectura. Eso es bien importante porque hay muchas personas que no tienen el tiempo para escuchar un podcast, pero cuando están de viaje en un tren o un avión o por algún sistema público donde quieren leer algo, pueden abrir el teléfono y leer las noticias del podcasting. O si tienen audífono, lo puede escuchar también. Esas son las opciones. Escuchen Vía Podcast de Melvin Rivera Velázquez y Araceli Rivera. Esas son dos recomendaciones que le tenemos para usted. Y esta es la manera que usted puede crecer su podcast. Aunque usted no lo crea, es recomendando otro podcast. Porque estos podcasters van a salir hacia adelante y van a decir, wow, estuvimos en este podcast, estuvimos allá, ¿no?
Así que con eso dicho, esta media hora se nos ha ido bastante rapidita hoy, porque hay muchos otros puntos para esto. Y después podemos hablar de los demás puntos, porque nos quedan de tantas cosas como group chats, círculos de personas que te pueden ayudar a crecer, cómo ser más creativo dentro del podcast. Y hay mucho que hay, cómo traer diversidad, porque nosotros somos latinos, pero muchas veces nosotros no enseñamos lo que yo llamo el otro lado de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, mi hijo es parte del grupo Cepeda de Puerto Rico. El que conoce de Puerto Rico conoce ese apellido de una familia que son de raíces africanas y tocan música indígena africana de Puerto Rico, que se ha desarrollado por los cientos y cientos, más de 500 años que llevaron a los esclavos en Puerto Rico. Y eso es algo que no demostramos mucho los latinos. Hay países como Guatemala, México, que tienen sus culturas indígenas. Muchas veces hasta nos abochornamos de enseñar eso, pero no debemos. Hay que estar el detalle. Tenemos que crecer todo esto para enseñar esa diversidad que hay dentro de nuestros propios países, ¿no? Nada más hay que abrir los ojos para ver dónde cualquier aporte pequeño que pudiera traer a influenciar a que vengan nuevas audiencias a tu podcast funcionan. Nosotros, por ejemplo, tenemos en otra plataforma que se llama Quora. Quora es un lugar en donde las personas comunes y corrientes se juntan con personas que son aficionadas a cualquier tema y son capaces de convertirse en expertos en responder estas cosas. Y aquí en Quora nosotros también hemos creado una página en donde nos pueden buscar y ver qué es lo que estamos nosotros haciendo en la escuela de podcast. Igual a lo mejor andan buscando algo relacionado con cómo hacer podcasting, qué tipo de equipo es el que nosotros podríamos utilizar si estoy empezando con mi podcast, y de casualidad posiblemente podrían llegar a donde estamos nosotros con nuestros episodios. Y ahí están colocados los episodios de nuestro podcast por si de repente andan visitando este sitio. Y esto obviamente no te va a generar la misma cantidad de visualizaciones que te está generando, por ejemplo, el video en vivo o, por ejemplo, la visualización durante la transmisión en los sitios como Facebook, LinkedIn o wherever, ¿no? Lo que utilices. Pero por una persona que te vea, eso ya está siendo un gancho para poder decir, mira, la vez pasada yo vi en este sitio a un fulano de tal, estarán en YouTube, estarán en tal parte, estarán en tal lugar. Y eso va generando expectativas, porque el secreto de muchos de los podcasters que ahora tienen un renombre es que ellos comenzaron a estar en todos lados, y donde quiera que ellos anduvieran, ahí dejaban su huella. Es algo que también puedes utilizar para poder mantener activa a tu audiencia y para poder atraer a nueva gente hacia ti. Bueno, Diego, pues entonces vamos a terminar el programa de hoy. Estamos en adnradio.tv, en vivo en YouTube, Facebook y LinkedIn. Todos en vivo. Nos pueden escuchar después a través del podcast escueladelpodcast.com y pueden ver la retransmisión a través de YouTube en Escuela del Podcast. Usted entra a YouTube, busca Escuela del Podcast, nos da en el botoncito de subscribe y le da la campanita. Cada vez que salga algo nuevo, te notifican. Es tan fácil como eso. Si usted quiere mejorar su podcast, si usted quiere comenzar un podcast y no sabe por dónde, comuníquese con nosotros, con Félix Montelara y Diego Murcia, y nosotros te vamos a llevar por el buen camino sin gastar mucho dinero, y vas a terminar ahorrando, créalo o no, porque no vas a comprar equipo que no necesitas. No vas a perder dinero, a botar dinero, a hacer nada. Diego, acabo de comprar una computadora nueva de Apple y me acabo de comprar un keyboard, pero ¿sabes lo que me acaban de decir? Que no puedo hacer copy and paste porque no tengo un keyboard de Apple. Esto es lo que estoy hablando. Esto me costó casi $60 y ahora no lo voy a poder utilizar. Los $60
no lo puedo devolver porque ya lo abrí, ya lo está usando y no lo puedo devolver porque boté la caja. Esa es la pérdida de dinero que se va a evitar si usted se une con nosotros aquí a través de escueladelpodcast.com. También tenemos historias de éxito, así que si quieren saber qué equipo sí nos sirvió y que nosotros recomendamos, en la Escuela del Podcast tenemos una tienda que recién hemos inaugurado en donde pueden ver todo esto que nosotros utilizamos en cada una de nuestras transmisiones. Visítenos ahí también. Un gusto. Hasta luego. Bye.